Amén. Bien. Bueno, estamos hablando de la economía del reino. Sí, muchas gracias. Vamos a Efesios 3:8 y vamos a hablar hoy de las riquezas inagotables en Jesús. En Jesús o de Jesús, pero en Jesús. Efesios 3:8, palabras de mi santito apóstol Pablo. Como yo amo a ese hombre. Pero usted hemos muerto. En Dios no hay muertos. No sea bobo. En Dios no hay muertos. Porque Dios no es Dios de muertos. Jesús dijo que Dios no es Dios de muertos. ¿Se acuerdan? Cuando Él dijo, si Dios dijo yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cómo es posible que Abraham, Isaac y Jacob estén muertos? Porque Dios no es Dios de muertos. Dice, porque para Dios todos viven. Amén. Ahora, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, y yo me congracio con lo que Pablo dice y lo acepto para mí, me fue dada esta gracia. Hermano, esto es una gracia. Anunciar el evangelio de las inescrutables. La palabra inescrutable es que no son explorables al máximo. Dice Pablo, es una gracia. Hermano, usted es llamado para esto. ¿Entiende? Dice que nadie hace esto a menos que sea llamado. Porque es una gracia que Dios le da a uno para predicar este evangelio, especialmente cuando lo predica bien. Él dice, me dio esta gracia. Y mire cómo él define el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Claro, enseguida que leemos las escrituras, si tenemos un lente religioso, sí, ahí dice simplemente riquezas espirituales. ¿Ok? Riquezas espirituales. No. Riquezas espirituales, la salvación, el rapto, la Nueva Jerusalén. El gran problema es que llegas a la Nueva Jerusalén y te das cuenta que la Nueva Jerusalén no está llena de riquezas espirituales, sino de riquezas materiales. ¿De qué son las calles? ¿De qué es el mar? ¿De qué son las perlas? De perlas. Es que yo estoy sacudiendo los fundamentos falsos que hacen que la gente le coja miedo a la bendición de Dios. Y le confieso, yo he sido el primero, aún aquí últimamente, que he tenido que perderle el miedo a la bendición de Dios. En un tiempo tuve que hacerme muy cauteloso, no por mí, sino por el abuso, lo que había acontecido. Yo no quería que la gente me metiera en ese bonche, ¿entiende? En ese grupo. Pero estoy libre, estoy totalmente libre, porque yo también tengo que liberarme de vez en cuando. Por eso oro y ayuno. Amén. Así que yo cuento mis asuntos con mucha libertad. En televisión internacional, que es lo que estoy ahora, porque esto es televisión internacional. Amén. Ahora, este es un mensaje, el que predico hoy, que nos expone secretos que nos pueden conectar con las riquezas espirituales en Jesús. Escúcheme bien, que deben ser la base para nuestro enriquecimiento material. Así que no somos materialistas ni somos avaros, sino que simplemente nos conectamos con las riquezas espirituales de Jesús, y como consecuencia entonces Jesús nos empodera para el enriquecimiento material, de tener los recursos que necesitamos aquí en la tierra. La palabra enriquecimiento no es una mala palabra, significa empoderamiento económico. O sea que usted recibe, aleluya, finanzas para su vida material que usted necesita. Claro, cuando lo enfrentamos en esta forma, fuera egoísmo y fuera avaricia, o sea, porque es un mensaje que exalta a Jesús.
como el dueño absoluto de todas las cosas. Yo no soy dueño, yo simplemente soy albacea, como dije anterior. Ahora, sería una gran contradicción creer en Dios como el creador de los cielos y la tierra. Y los cielos y la tierra, especialmente la tierra, está llena, repleta de cosas materiales. ¿De quién son? Hay un dicho por ahí que las riquezas son, que el dinero es del diablo. No, el diablo se lo robó, que es otra cosa. Amén. Y se lo permitimos con nuestra falsa humildad. Y a la misma vez creer que Satanás o los hombres pecadores sean los dueños de las riquezas que hay en esta tierra. No. Dijo: ver la tierra, el mundo y su plenitud. Mío es el oro y me es la plata, dijo el Señor. Así que, bueno, ¿por qué creer o permitir que los hombres pecadores sean los dueños de las riquezas que hay en esta tierra? ¿No estaría un poquito, Panamá un poquito mejor si más cristianos, no cristianos corruptos, cristianos como ustedes y como yo, fueran dueños de algunos bancos aquí y de algunas grandes empresas? ¿Sabe cómo nosotros pudiéramos enriquecer el reino de Dios y cómo pudiéramos expandir este mensaje? ¿Entiende? En vez de un equipo del Evangelio Cambia, pudiéramos tener 10 con 10 buses y enviarlos a diferentes sitios. Pero muchas veces la falta de finanzas acorta la visión espiritual. Pero eso vamos a romperlo. ¿Entiende? Yo estoy decidido a romper eso. Ahora, este mensaje de hoy sigue cayendo bajo la categoría del verdadero evangelio, para aquellos que no entienden. Porque el evangelio simplemente es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Salvación. Solo que la palabra salvación conlleva mucho significado. No es solamente ir para el cielo, es vivir en la tierra liberado, saludable, preservado y prosperado. Porque salvación es el salvo de todos los efectos de la maldición. Y la pobreza es efecto de la maldición. Anunciar la salvación es darle buenas noticias a los hombres, a las mujeres, que por causa de la muerte de Jesús ellos pueden ser salvos y rescatados de todos los efectos de la caída de Adán. Esto incluye, claro, por ahí empezamos, perdón de pecados, sanidad para el cuerpo, pero también incluye provisión para recibir bendiciones materiales que nos hagan la vida un poquito más llevadera. Esta vida aquí es muy corta y sería mejor si la podemos pasar un poco mejor. Y eso no hay nada incorrecto con eso, porque Jesús nos dijo que si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden, que son sus hijos espirituales. Así que Dios tiene un interés invertido en bendecirnos a nosotros, para que nosotros podamos ser instrumentos para bendecir a otros. Esa es la clave también de la bendición cuando se nos abre el reino. Ahora, si estudiamos esto que llevamos ya mes y medio aquí en el este, hablando de la economía del reino, sin envolvernos en conflictos de doctrinas, podemos ser un instrumento para bendecir a la gente que tienen tantas necesidades en todas las áreas de su existencia. Claro, sabemos que el dinero no es todo, pero es parte del todo. No le tenga miedo al dinero. Eso sí, siempre he dicho que el dinero es un mal amo, cruel amo, pero es un gran siervo. Me sirve a mí. Me sirve a mí para hacer la voluntad de Dios. Me sirve a mí para empezar iglesias como esta que empecé aquí. Me sirve a mí, aleluya, para añadir, aleluya, empleados muchas veces en la oficina para ayudar, para que este ministerio tenga un nivel de excelencia aún más alto. Me sirve a mí para ayudar las misiones en África, misiones aquí mismo en Panamá, misiones en Santo Domingo, en Uruguay y otras que eventualmente van a venir. Me sirve a mí para extendernos a levantar otras iglesias más en el país, que eso viene en el tiempo de Dios. Así que es un buen siervo, me sirve. Yo no le sirvo al dinero. Yo no corro detrás del dinero. Yo no amo el dinero, yo amo a Jesús. Pero el dinero sí me ama a mí porque me sigue. Porque Dios
Dios permite que el dinero me siga porque encuentra un buen administrador que no ha hecho un Dios del dinero y que nunca ha manipulado a nadie en 44 años. Es un tiempo bastante largo para uno no dañarse. Y Dios me ha protegido y Dios me ha bendecido. Y ahora me ha tocado aquí estar en Panamá trayendo la revelación de Dios acerca de la economía del reino. Empezamos hoy hablando de la revelación de David acerca de la riqueza. Le voy a advertir algo, nada nuevo de lo que le voy a decir, pero quiero seguirlo martillando hasta que acabemos este mes. Ya cuando empecemos mayo empezaremos otras cosas. Hablaremos del reino, pero en otra forma. La parte económica la pensamos terminar el último domingo, no sé si acaba un domingo o un jueves de este mes. Vamos a ver Primera Crónicas 29:12, por favor. Amén. Déme orar por ustedes. Padre, yo oro por este pueblo ahora. Yo pido que los oídos se han abierto, el corazón se ha abierto para que ellos entiendan cuál es el propósito de Dios. Es un mensaje puro, es un mensaje que no apela, aleluya, a la avaricia o al materialismo. Es un mensaje que nos hace partícipes de nuestra herencia como hijos de Dios que somos, Señor. Abre nuestros oídos para oír lo que el Espíritu le dice a esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Palabras de David dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Una pregunta, ¿son malas entonces? Vamos a decidir de una vez este asunto teológico. ¿Son malas? ¿Son diabólicas? ¿Son pecaminosas? ¿O creemos la palabra o no la creemos? Y David no estaba hablando de dones del Espíritu, estaba hablando de riqueza porque él acababa de dar una ofrenda. Que yo estaba escuchando un cassette que prediqué en Chicago hace muchos años, alguien me lo envió, y me da a entender que lo que David contribuyó en oro eran más de 200 billones de oro. Ustedes acá le llaman 200,000 millones. Y en plata eran más de 50,000 millones en plata y oro. Esa fue la pequeña ofrendita que dio David para el templo. Así que en ese contexto él está dando gloria a Dios y está alabando a Dios. Y en esa alabanza o doxología le dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿Por qué podemos creer que la gloria es de Dios y las riquezas no? Y tú dominas sobre todo. Claro, eso es importante, permitir que Él domine sobre todo. Y dice: en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todo. Y claro, está en la mano de Dios dar poder económico, dar poder espiritual, poder de gloria o lo que sea. Está en la mano de Dios el hacer grande, y dice: y el dar poder a todos. O sea que es un mensaje para todos, pero no todos cooperan con Dios. Hoy yo enseñaba ya sobre 3 puntos, cómo entrar en el reino por la violencia, haciendo violencia espiritual. Y yo hablé de hacer violencia en la oración, en el ayuno y en el dar. Porque si usted no hace esto, usted entonces no va a cooperar con Dios. Yo estoy seguro que cuando David estuvo trabajando y como leyó hoy Cristian allá, y empezó a meter dinero en su cuenta particular con un fin, el fin era para el templo, él tuvo que sudar la gota gorda. O sea, nada viene si usted no trabaja. Ahora, David entendió una poderosa clave acerca de las riquezas. Son parte de la gloria de Dios y punto. Ahora, parte del dominio de Dios es que Él es el único dueño de todo por ser el creador, porque todas las cosas son por Él, digo, de Él, por Él y para Él. Se originan en Él, Él las sostiene y es para su destino y para su propósito. Siempre que entendamos eso, nos mantendremos en tierra firme y en el balance, que lo espiritual es primero y lo material es segundo. Pero lo material no deja de ser importante, porque estamos parados en lo material, sentados en lo material, hablando por medio de un micrófono material. Si usted tiene una Biblia de papel material. Si tiene una tabla como yo, una tabla que es material. Se va a montar en un carro que es material. Va a llegar a su casa, a abrir una puerta que es material con una llave que es material. Y si
Si no ha comido bien, va y entra a la nevera, que es una cosa material, y encuentra algo material. Un pedazo de vaca, un pedazo de cerdo, pero sigue siendo material. ¿En qué vivimos? ¿En un mundo que no se haga tan espiritualón ahora? Todo es espiritual. Claro, no que lo espiritual es lo más importante, porque esto espiritual no es eterno, pero es parte de nuestra vida. Y tenemos, hermano, lo que yo estoy haciendo es desintoxicándolos a ustedes. ¿Entiende? Que no le tengan miedo a empezar un negocito, o empezar una empresita, ¿entiende? O agarrar unas aguas y venderlas ¿entiende? En el semáforo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es preferible eso a estar jugando vivo, ¿entiende? Y mintiéndole a la gente para que le dé, o robándole a alguien. Y quién sabe si tú empiezas vendiendo agua y después ya tienes una fábrica de conseguir el agua. Quién sabe, porque si tú eres fiel en lo poco, no, el pastor no debe dar consejos económicos, él solamente debe hablar del cielo. Todavía tú no te vas para el cielo, y yo tampoco. Así que tengo que ayudarte para el cielo. Te vengo ayudando 5 años acerca del cielo, pues ahora tengo que hablar tan siquiera 1 año acerca de la tierra, para que tú sepas cómo vivir en la tierra y no permitir que estos bandidos, corruptos, pecadores se lleven todo, y después nosotros tengamos que ir a mendigar a ellos para que nos den una migaja. No, y no, y no, y no. Usted va a prosperar, y prosperar no es pecado. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y diga lo que quiera, llámeme falso profeta, llámeme lo que quiera. Eso no va a cambiar la revelación que tengo del reino. Y no la tengo desde ahora, la tengo desde hace más de 20 años. Solamente que la tenía ahí como en el horno de la aflicción. Pero aquí está fuera la revelación. Por favor. Santo. Yo predico en cada iglesia, es diferente, ¿no? Wow. Y son todos panameños. Pero es un espíritu diferente, pero en los tres es bueno. Ahora, así que en su soberanía Dios escoge y decide darle grandeza a quien Él quiera, pero ese quien Él quiera es quien coopere con Él. Para todo el que quiera. Es como el evangelio para todo el que quiera, para que todo aquel que no cree no se pierda. Ahora, número 2, entendamos la relación de Jesús con las riquezas. ¿Ok? La relación de Jesús y esto va a tumbar muchas tradiciones. Aunque algún día voy a predicar un mensaje solamente de Jesús en ese aspecto, pero estamos hoy pasando por encimita. 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, diga por amor, a vosotros se hizo pobre. 2 Corintios 8:9, por amor a vosotros se hizo pobre. Eso lo vamos a ver ahorita. Siendo rico, se hizo pobre siendo rico. Pero ¿cuál fue el propósito de eso? Para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Ok. Aquí yo tengo gente estudiada, entre ellos Cristian, estoy yo, y bueno, hay mucho más que yo no conozco. Pero usted tiene que ser consistente cuando usted interpreta algo. ¿En qué consiste la consistencia? Ok. ¿En qué consiste? En que seamos consistentes en este aspecto. Ok. Si dice que con la pobreza de Jesús fuimos enriquecidos, pero alguien me dijo que solamente somos enriquecidos en lo espiritual. Quiero que me escuchen bien. Quiero darle argumento a lo que predican. Ok. Si me han dicho que solamente somos enriquecidos en lo espiritual, entonces una pregunta: ¿se hizo Jesús pobre en lo espiritual? ¿Tenía Jesús pobreza espiritual? ¿Tenía Jesús carencia espiritual? ¿Tenía Jesús pecado? Entonces es inconsistente. ¿Me están oyendo los que tienen una mente abierta? Y los que quieren caminar con el sabio o escuchar al sabio. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber.
Así que Cristo no se hizo pobre espiritualmente. ¿Cómo se hizo pobre? Materialmente. ¿Cuándo se hizo pobre materialmente? Bueno, en primer lugar podemos decir que dar un cambio del cielo a la tierra, ya eso es pobreza. Simplemente, ya eso es pobreza. Ya, eso es pobreza. Si yo fuera a la mansión que tiene Trump allá en la Florida, creo que 10 millones o algo, y cuando yo voy a la casa de él y yo llego a la mía, en la casa mía lo que yo encuentro es pobreza. Pobreza. ¿Entiendes? Pero si una persona muy humilde aquí en Panamá va a la casa mía y cuando regresa a la de él, en la de él lo que encuentra es pobreza, porque todo es relativo. Claro, aceptemos que Jesús se hizo pobre en esta tierra, pero ¿cómo se hizo pobre? Sí, en primer lugar, ¿dónde nació? Él nació en un pesebre, ¿entiendes? Con el buey, con el burrito, con la vaquita, en un lugar apestoso, estiércol. Y eso es cierto. Pero no se le olvide que José tenía plata para pagar el hotel. Tenía plata, pero no encontró lugar, porque había un censo y todo el mundo tenía que ir a su ciudad de nacimiento para inscribirse. Así que él llegó, tenía una emergencia. A María le dieron los dolores y había que llevarla a algún lugar. Así que él tenía plata. Él no estaba buscando un lugar de gratis, arrimarse a una casa. No, él tenía dinero. ¿Y por qué tenía dinero? Voy a darles razón. En primer lugar, cuando Jesús nació, vinieron 3, no eran reyes, eran magos. Eso es tradición. Eso de que Gaspar y Melchor y el rey Baltasar, Gaspar y Melchor. No, la Biblia no dice eso. Dice que eran magos, eran sabios que venían del oriente. Escuche esto. Que habían estado observando las estrellas posiblemente por más de 2 años. Porque ellos habían entendido que habían un movimiento de estrellas fuera, porque también eran astrólogos. Ok, ser astrólogo no es malo, simplemente estudiaba los astrólogos, los astros. O sea, no es que leía la mano ni nada de eso, ¿entiende? Sí, o sea, estudiaban, era una ciencia, la astrología. Entonces, ellos notaron que había una estrella que se estaba yendo de su lugar y era una estrella muy importante. Y empezaron, y en alguna forma dice que oyeron una voz que le dijeron que hay un rey que va a nacer, o que ha nacido. Porque ellos no llegaron cuando Jesús era un bebé. Olvídese de esa falacia. Dice que entrando a su casa, a la casa, indicando que José tenía una casa. Entrando a la casa de Dios, le abrieron sus tesoros. Quiero que usted entienda, cuando estos magos, estos hombres ricachones venían en unas caravanas llenas de camellos. Traían el camello donde ellos montaban, y no dice que eran 2 ni 3 tampoco. Pudieron ser 10, quién sabe. Y entonces entraron, o sea, los camellos vienen llenos. Ahora, una pregunta: si ellos ellos venían a visitar un rey, ellos venían a visitar un rey. Ellos oyeron proféticamente, parece que Dios les habló, o soñaron que iban a venir a ver a un rey. Dice, y abriendo sus tesoros. Ellos no vinieron con la cajita que le damos a los niños en Génesis, y vienen bien solemnes a traerle al niño Jesús, al niñito Jesús, una cajita, ¿entiende? Con una pelotita de oro, una cajita con un poquito de incienso que no da ni para prender una vela, y una cajita con un poquito de mirra. No,
Ellos venían cargados de oro, cargados de incienso y cargados de mirra. Esos camellos venían porque venían cargados, porque era para un rey. Una pregunta: cuando la reina de Saba vino a traerle prosperidad a un rey, le voy a decir algo. Ellos prepararon y acomodaron a Jesús para vivir el resto de su niñez próspero y bendecido. Una pregunta: ¿a quién se le ocurre salir de un lugar e irse a Egipto? Ellos no hablaban egipcio. ¿Cómo sobrevivieron en Egipto? Creo que 3 meses. 3 años, perdón, 3 años. 3 años. El viaje, la casa que alquilaron allá, comer todos los días, regresar después. Y cuando regresaron, tenían suficiente dinero para empezar una empresa de hacer muebles. Y hacer muebles antes era un arte, y aún es un arte muchas veces, entiende, que es superior a la pacotilla que uno compra en la mueblería, porque es pura madera, con detalles, con cosas. Eso era José, un buen carpintero. Y Jesús estaba ahí. Así que, bueno, ya con eso tenemos que admitir que Jesús no estaba en la miseria. Pero supongamos que ninguno de esos argumentos son válidos. Está bien, yo me someto a escucharte y a razonar contigo. Pero ahora vamos a ver. Nos encontramos con un Jesús que cada vez que tenía una necesidad, para él era una oportunidad. Cada vez. No solamente para las de él, sino para las de otros. Ay, aprendí una que me tiene el coco volando. Cuando van a una boda, la mamá le dice, hijo, se le acabó el vino. No hay vino. Y la boda se va a acabar. Se van a entristecer. No tienen con qué celebrar. Eso va a entristecer a la novia, al novio. Y es una falta, ¿entiende?, de hospitalidad, el no tener lo suficiente para entretener a todos los visitantes, entre ellos Jesús, que estaba allí. Haz algo. Una pregunta: ¿qué hizo Jesús? Ya sabemos. Le pidió a los sirvientes que trajeran el agua, y simplemente le dijo: vayan y presenten esto al moderador, que se entiende más que el maestresala de la fiesta, y llévenle. Y cuando lleva, se da cuenta que todas las tinajas, que se calculan que habían por lo menos 500 galones, estaban todas. El vino violó todos los principios de hacer vino. No hubo falta uva, no había que envejecerlo, no había que esperarlo, no había que meterlo otra vez en barriles. Pero lo que a mí me llama la atención es, piensa en eso, usemos sentido común. Una pregunta: ¿por qué María le dice: Jesús, no tienen vino? ¿Quiere que le diga algo? Permítame usar mi imaginación americana. Ok. ¿Sabe qué? Posiblemente, pues en casa de José, a veces se acababa el vino y Jesús agarraba el agua y la convertía en vino, porque Jesús seguía siendo Dios. Santo Dios, bendito sea Jehová. Algo ella vio, que ella sabía que Jesús convertía agua en vino. Acostumbrada. Porque de otra forma, como ella dice, no tienen vino, ¿qué vas a hacer? O sea, Jesús tenía ya una historia, una página de que él sacaba vino de donde no había. ¿Es alguien así pobre? Alguien
así no es pobre. A mí cada vez que se me acaba la leche tengo que gritarle a John, ve al rey a comprarme un galón de leche. Y mira la fecha de expiración, por favor. O sea, imagínense que yo tuviera el poder para simplemente, no, lleno el galón y leche para acabar sangre. Entonces yo no tendría necesidad. Eso me hace próspero. Y no hablemos de cuántas veces multiplicó el pan, y cuántas veces multiplicó los peces, y cuántas veces, ¿entiende?, mandó a pescar para pagar los impuestos. Y no hablemos de la túnica que tenía, que era tan cara que dijeron, no la rompamos, vamos a tirar los dados. Era carísima, de una pieza. ¿Entiendes? Jesús vestía como de Armani hoy en día. Sí, algo así. Esto que yo tengo es regalado, pero yo creo que Jesús aún vestía mucho mejor que yo. Simplemente. Además de eso, donde más él pasaba tiempo era una familia rica. Era Lázaro, María y Marta. Vamos a dejarlo ahí. Además, hay otro verso que dice que habían unas mujeres ricas que eran parte de la tesorería de Herodes, quien los sostenía en su ministerio con su dinero. ¿Okay? Además de eso, Judas tenía una bolsa y en la bolsa se robaba, pero aún había suficiente para darle a los pobres y como ya he dicho por 40 años, y que Pedro nunca lo notara que faltaba plata. Así que Jesús nos califica como que Él se empobreció en esta tierra. ¿Sabe cuándo Jesús se empobreció? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y la pobreza era una maldición en la ley. Hecho por nosotros maldición, en la cruz del Calvario se hizo pobre. Por 3 días se hizo pobre. ¿Qué padeció? Hambre, es pobreza. ¿Qué padeció? Sed. ¿Qué padeció? Desnudez. A Él lo colgaron en pelotita. Sí. O sea, no es lo que pone. Eso se empezó a hacer por la decencia. Pero a Jesús lo colgaron desnudo, porque la cruz era para avergonzar al reo completamente. ¿Y qué más es pobreza? No tener un techo. Él estaba bajo el efecto del sol. Eso es pobreza. Pero la peor pobreza es cuando no tienes amigos. Es una pobreza social, hermano, que nadie te quiere, que a él todo el mundo lo abandonó, con excepción de la mamá y Juan, que se quedaron allí. Y lo más triste de todo es que aún su padre en el cielo lo abandonó. Esa fue su pobreza. Esa fue su pobreza. Fue la maldición, pero para que nosotros con su pobreza, o sea, Él llevó la maldición de pobreza para que yo fuera prosperado o enriquecido. Él llevó la maldición de pecado para que yo fuera justificado. Él llevó la maldición de enfermedad para que por su llaga yo fuera sanado. Él llevó la maldición de ser rechazado por el Padre para que el Padre nunca me deje a mí. Él llevó la maldición de ir al infierno para que yo vaya al cielo. Ese es el verdadero significado de lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Espero haberlos convencido, y si no, ya para ustedes no hay esperanza. Pero yo sé que entendieron. ¿Ok? En la cruz llevó la maldición de la pobreza para que nosotros fuéramos enriquecidos, primero en lo espiritual y luego en lo físico y lo material. ¿Están conmigo? Ahora, número 3. El sacrificio de Jesús lo ha capacitado. ¿Está interesante mi conferencia? Sí, ok. Lo ha capacitado para que sea digno de heredar toda la riqueza de su padre. Wow. Aunque era heredero, pero ahora es mucho más heredero, porque ahora el sacrificio de Jesús en la cruz lo capacita para que sea digno de heredar toda la riqueza de su padre. Pero no solamente para él, sino heredarla para él, y en el proceso hacernos a nosotros coherederos, no subherederos.
Hay una gran diferencia entre ser coheredero y subheredero. El subheredero es inferior al heredero, pero el que es coheredero tiene los mismos derechos que tiene el que heredó. Aunque yo no fui quien heredé, pero Él me hizo heredero por amor con su sangre. ¿Por qué estoy enseñando esto? Porque usted tiene que agarrar esto y meterlo en su espíritu y oírlo una y otra vez más, y una y otra vez más, hasta que le cale hondo. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 5:12. Dice que había una multitud que decía a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno. Fíjate, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Primero, ¿qué? El poder. Y segundo, ¿alguien lea conmigo? Y segundo, ¿qué? Las riquezas. No tenga miedo, diga riquezas. O sea que Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es todo de Él. Pero usted no puede sacar de ahí las riquezas. Él las toma. En otras palabras, Jesús vino a recapturar el dominio que Adán perdió, porque Adán era el virrey de la tierra. Los reinos del mundo y su gloria fueron entregados a Satanás, como Él le dijo a Jesús en el monte de la tentación. Lucas 4, 5, 7. Voy a tomarme el trabajo de enseñarlo. Y como no tengo otro culto, tengo dos ventajas hoy: ni tengo culto, ni tengo mujer que me esté esperando en casa. Lucas 4, 5 al 7. Amén. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. No le digas nada, ok. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. A mí, y a quien quiero lo doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás tentó a Jesús con lo que eventualmente Él iba a reconquistar por medio de la cruz, por medio del sufrimiento, por medio de la sangre. Pero muchas veces Satanás te presenta una mejor idea que te va a llevar al infierno. Porque tenemos los que venden drogas, Satanás le habló. Los que trafican drogas, Satanás le habló: adórame, sírveme y te hago rico matando y trastornando barrios enteros y dañando niños y dañando una generación. Y la persona termina adorando al diablo por hacerse rico, y se hacen ricos. Muchos de ellos multimillonarios. ¿Y a cuántos hombres de Dios también Satanás los ha convencido a que le besen los pies? Porque eso fue lo que dijo: bésame los pies y todos serán tuyos. Eso es. Pero Jesús dijo: no. Yo no tengo que ir por atajos para recibir lo que es mío. Yo no tengo que tomar atajos. Tengo que pasar por un desierto, tengo que pasar por la cruz, tengo que sufrir, tengo que desangrarme. Si ese es el precio, que sea. Porque eventualmente yo tengo un plan, y el plan mío no es solamente satisfacer mis necesidades o mi ego como el Mesías. Mi plan es más alto que eso. Mi plan es reconquistarle al Padre una familia que Él perdió. Santo. Reconquistarle al Padre hijos e hijas, por los cuales Jesús iba a dar su sangre. Y Jesús sabía que era eso. Pero ahora ese es el precio. Pero ahora nos dice en Apocalipsis que Él es digno ahora de tomar las riquezas, y todos los reinos de la tierra serán de Él. Ahora, Jesús vino a capturar el dominio que Adán perdió. Uno de los premios por su obediencia en la cruz es que Jesús obtuvo el derecho legal a todas las riquezas del universo. Aunque eran de Dios, Dios se la había entregado a Satanás. Dios se la había entregado a Adán. Pero entonces Adán se lo entregó en bandeja de plata a Satanás cuando obedeció a las insinuaciones y tentaciones que le hizo a él y a Eva en el Edén. ¿Estamos claros entonces en esto, hermanos? Ahora, el evangelio verdadero revela las inescrutables riquezas de Cristo.
Vamos, Efesios 3:8. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sin nunca perder la perspectiva correcta que las riquezas más importantes son las riquezas del carácter eterno. Yo nunca voy a decir lo contrario. Yo nunca voy a rebajarme a poner lo material por encima del espiritual. Es evidente que el evangelio que redime al ser humano de toda maldición adámica tiene el potencial de levantarlo de la miseria y el fracaso y habilitarlo para que mejore su vida material. Es tanto así que con solamente un individuo convertirse ya prosperó. Ya prosperó. ¿Entiende? Gastaba $50 en prostitución mensual, tan siquiera. Digo, si encontraba una barata. Ya no gasta en prostitución. Ahí tienen $50. Se fumaba 4 cajetillas de cigarrillos a la semana. Ya ahí añádale. ¿Entiende? Iba al Rey. Usted ve que va al Rey, compraba un pollo flaco, una hoja de lechuga y 2 cajas de cerveza. Yo voy al Rey y yo veo cómo la gente compra. Hello. ¿Entiendes? Ahora jugaba a los caballos, jugaba la lotería. Con solamente nacer de nuevo y cambiar de reino, ya empezó a prosperar. Imagínense si ahora le enseñamos los principios del reino y ahora le enseñamos primero a diezmar, después le enseñamos a sembrar, después le enseñamos a darle al pobre, después le enseñamos a ser un buen administrador. No hay forma que se quede no hay forma. Si agarramos esto en serio, no hay forma que te quedes en la miseria. ¿Y qué hacemos con las ancianitas y los ancianitos? La Biblia dice que sus hijos son responsables de las ancianitas. Son responsables de honrarlas, porque ya le rindieron un servicio a la vida, y que ellas vivan de la prosperidad de sus hijos. Pero para eso los hijos también tienen que estar prósperos. Pero si los hijos están más pelados que la rodilla de un chivo, ¿cómo le van a ayudar? Amén. Santo el Señor. Ayer me hablaba un pastor de un país y me decía: papá, yo quiero ser muy próspero. Y cuando este asunto en mi país, y no estoy hablando de Bertucci, ¿okay? Porque alguien cree que yo estoy apoyando a Bertucci por la plata. Alguien me lo dijo en el aeropuerto, así descaradamente. Me dijo: yo quiero tener el dinero porque cuando usted y mami sean ya más viejitos, yo quiero que no les falte nada. Y yo quiero, ¿entiende? Eso es amor. Eso es amor. Amén. Ahora, el evangelio trae o revela las inescrutables riquezas de Cristo, sin nunca perder la perspectiva que son riquezas espirituales, son más importantes. Pero es evidente que el evangelio, como le dije ya, que redime al ser humano de toda maldición adámica, tiene el potencial de levantarlo de la miseria y el fracaso y habilitarlo para que mejore su vida material. Claro, el problema fue que algunos, que después que Dios los libró del lazo satánico de la drogadicción, del lazo satánico de jugar esto, jugar aquello otro, entonces empezó toda esta malientería religiosa de empezar a sacarle la plata a la gente con pactos, con sellos, con cuánta cosa hay, con cumpleaños para el pastor, con cumpleaños para aquí, con vacaciones para el pastor y todo esto. Entonces eso es peor que el diablo, ¿entiende? Entonces empobrece en vez de enseñarles a dar, a sembrar responsablemente, voluntariamente, con gozo, con alegría, como estoy haciendo yo y lo seguiré haciendo, porque no voy a permitir que ustedes se queden en miseria. No voy a permitir. Tampoco le voy a predicar una falacia: da $1 y te vas a encontrar 10 allá cuando salgas afuera.
da el último dólar que tiene, te tienes que ir a pie. No, eso no es el evangelio. ¿Ok? Jesús dijo que el evangelio es buenas nuevas a los pobres. Una pregunta: ¿cuál sería la mejor nueva para un enfermo? Decirle que Dios lo va a sanar. ¿Cuál sería la mejor nueva para un solterón que no encuentra, que no por ningún lado? Por ningún lado, o sea, no la pega. ¿Cuál sería? Dios tiene para ti una novia. Una buena nueva. Entonces, ¿por qué pensamos que la buena nueva para el pobre es dejarlo pobre? O decir, aprende a vivir con tu pobreza, porque Dios te está probando. Aprende a seguir pobre para que seas santo, para que llegues más rápido. Sí, va a llegar más rápido al cielo. Eso es cierto, porque si no tiene fe o dinero para la enfermedad, se va al cielo. Sí, claro que llegan antes al cielo, pero no por las razones correctas. Hermano, y no estoy siendo trágico, ok, estoy siendo práctico. Bien, así que número 5, el Espíritu Santo nos revela. Wow, yo voy a terminar mis 7 puntos, lo siento mucho. Ustedes aguántense ahí, ok, porque es que tengo que, esto hay que martillarlo, barrenarlo. El Espíritu Santo nos revela las riquezas de Cristo, la gloria de la herencia de Cristo en los santos. O sea, la riqueza de Cristo es la gloria de la herencia de Cristo en los santos. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Como hijos de Dios somos sus herederos. Jesús heredó las riquezas del universo para hacernos a nosotros sus coherederos. Y mira qué malicia, porque yo puse ahí subheredero. Reprendo al diablo. O fue un demonio que se metió en mi tabla o algo. Imposible. Para hacernos sus coherederos. Y dice que las riquezas están en la gloria de Cristo. Ahora es que viene lo bueno. Hermanito, ahora viene lo bueno. Las riquezas están en la gloria de Cristo. Vamos entonces al punto 6, que estas riquezas son para agentes del reino. Filipenses 4:19 dice: mi Dios, y otra vez un terreno muy trillado y muy maltratado, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, o por Cristo Jesús. Así que hay riquezas en gloria en Cristo Jesús y por Cristo Jesús. Está hablando de riquezas espirituales. No, lea el contexto. ¿Cuál es el contexto? Pablo le está dando esta promesa a una iglesia que tomó la carga de su sostén económico. En los versos anteriores él dice: una y otra vez me enviasteis para mis necesidades. Me enviasteis tanto que tengo abundancia de todo, no me falta nada. Aunque él dijo: aunque yo estoy enseñado para la escasez y para la abundancia, ninguna de las dos cosas. Porque mi abundancia es una oportunidad para bendecir a otro, y mi escasez es una oportunidad para conectarme con los ilimitados recursos de Dios. Sea escasez o sea abundancia, sé cómo enfrentarme a ella. Ninguna de las dos cosas me preocupa ni me afana. Esa es la forma práctica. Él no estaba pobre, él dice: tengo abundancia de todo. Léalo cuando llegue a su casa, léalo para que usted vea. Yo no me estoy inventando este cuento. Yo soy predicador, no cuentista. Y ustedes le han diezmado a muchos cuentistas. ¿Por qué no le diezman a alguien que no es cuentista? Y a su nombre, gloria. Los filipenses estaban cooperando ¿en qué? En la extensión del reino de Dios. Porque estaban ayudando a Pablo, estaban ayudando a la compañía de Pablo, estaban ayudando a que Pablo tuviera dinero para transportarse a otro sitio, estaban ayudando a que Pablo tuviera recursos para comer, que Pablo tuviera también suficiente dinero para diezmar y para darle al pobre y para ayudar a otros. Porque Pablo era generoso. Él fue el que dijo que es más bien, él fue el que dijo que hay que dar abundantemente.
Ahora, para los que estamos ocupados en la agenda del reino de Dios, tiene una provisión que viene de las riquezas escondidas en Jesús. Entonces, a esa gente, es más, Él les dice: mira, yo no escribo esto porque tengo interés en su plata. El interés mío es que usted tenga crédito en su cuenta en el cielo. Está en su Biblia, hermano. Eso está ahí. Hay una cuenta que tú tienes. En el cielo hay un memorial de todo lo que tú das. Pero no aparece ni una tilde del dinero que tú gastas en todas las tonterías en esta tierra. Lo único que es lo que tú das es lo único que se apunta en el cielo. Pregúntele a Cornelio. Tus limosnas y tus oraciones han subido como un memorial. Importante dar. Hay una cuenta. Por eso dice: no hagáis tesoro en la tierra, sino en el cielo. Así que a esa gente Pablo le dice: mi Dios pues suplirá. Así que esta promesa no es general, es específica y tiene condiciones, y no es para todos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Cuántas personas han estado repitiendo esto por 40 años y todavía están en la miseria? Porque no es para ellos. Ahora, si estuvieran haciendo lo que estaban haciendo con Pablo, y yo no digo que lo hagas conmigo, ¿entiendes? Tú puedes poner tu dinero donde tú creas. Yo te garantizo que entonces Dios estaría supliendo todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Y mire, y Dios no suple de acuerdo a tu necesidad, dice: suple de acuerdo a las riquezas en gloria. Una pregunta: ¿cómo son? Son inagotables. Ya leímos que son ¿qué? ¿Son qué? Ayúdame mi hermano. ¿Qué son? Inagotables. Entonces, si Dios suple algo conforme a tu necesidad, es simplemente lo escaso, lo que tú necesitas para salir del problema. Pero si Dios suple tu necesidad de acuerdo a sus riquezas en gloria, te va a sobrar para dar, para sembrar y para guardar, y para agarrar una vacacioncita a él por ahí. ¿Por qué no? Me estoy pareciendo a Bertucci con su discurso político ahora. Alguien diga aleluya. Ahora, ¿por qué Dios quiere confiarle riquezas a sus hijos? ¿Por qué? Bueno, no voy a leer los versos, le voy a dar las citas solamente. 2 Corintios 9:11, 1 Timoteo 6:17. Ok, Dios quiere confiarle riquezas a sus hijos. Primero, para que la casa de Dios sea suplida y no haya carencia. Trae todos los diezmos a la folía para que haya alimento en mi casa. ¿Para qué Dios quiere suplirle riquezas a sus hijos? Para que los siervos de Dios puedan estar libres de labores seculares y puedan dedicar sus mejores esfuerzos a extender el evangelio y cuidar la iglesia del Señor. Esta escritura sí la voy a leer. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos, que eran pastores, que gobiernan bien, los que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Eso es doble paga. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No hay nada equivocado. Los pastores que me están escuchando y no tienen la fe o la determinación que yo he tenido de no recibir salario de la iglesia, no hay nada de pecaminoso en usted recibir salario de la iglesia, porque es bíblico: digno es el obrero de su salario. Lo que sí no podemos es abusar la iglesia. Lo que sí no es cierto es que todos los diezmos son del pastor. Eso es una mentira que mi papá la creía. No, trae los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, alimento para toda la casa de Dios. Amén. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos quiere bendecidos? Para que abundemos en buenas obras con aquellos que por una razón u otra están impedidos para trabajar, con los que están impedidos para trabajar. Pero Pablo fue muy específico. Él dijo: el que no trabaje, que no coma. Alerta a los que quieren, a los vagos y perezosos, alértalos que deben trabajar con sus manos para que ellos puedan ayudar a otros. Pero al pobre, al necesitado, ¿entiende? A los envejecientes, a personas que tienen necesidad,
A los incapacitados, sí, hay que ayudarlos. Pero no a gente, como dice el puertorriqueño, gordo y colorado. Se les salen los chichos, ¿se entiende? Y están pendientes que todo el mundo los financie. No es. Váyase a trabajar. Vaya a trabajar. Dile, yo oro por ti. No, que ayúdame a pagar la casa. No, yo te voy a pagar un sándwich. Y te voy a dar la soda y te voy a comprar la tarjeta para el bus, para que vayas a buscar trabajo. ¿Alguien diga aleluya? Bueno, yo traté de enseñarles un poquito y aleluya, y las riquezas inagotables en Jesús.